El caballo más débil de la granja fue dejado de lado. Mientras todos se reían y decían que no valía nada, el granjero intentó defenderlo, pero fue humillado en público, hasta que su hijo dio un paso al frente, miró al animal y dijo algo que nadie esperaba. Las manos del granjero comenzaron a temblar, y toda la granja cayó en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Otra vez ese caballo está solo en ese rincón, parece un fantasma. La voz de don Roberto retumbó en el corral de la hacienda La Esperanza. Era una voz áspera, como la tierra seca de los campos de Puebla bajo el sol de la tarde. El hombre al que hablaba era Carlos Hernández, el capataz. Carlos, a quien todos llamaban el Chivo, se quedó quieto. Dio una calada larga a su cigarro de hoja antes de contestar. Sí, patrón, como siempre, no quiere estar con los otros, come solo. Don Roberto Mendoza, un hombre alto y ancho de espaldas, cruzó los brazos. Su sombrero de vaquero hacía sombra sobre sus ojos, pero no podía esconder el ceño fruncido. Desde donde estaba, en el centro del patio de tierra, podía ver el establo grande. En la entrada, apartado de los otros caballos que asomaban sus cabezas brillantes, estaba Relámpago. El caballo era solo una silueta flaca y quieta contra la penumbra. ¿Le diste el heno bueno?, preguntó don Roberto sin quitar la vista del animal. El mismo que a todos, patrón, pero a él le cuesta masticar. Se queda mirando al vacío. Un silencio pesado cayó entre los dos hombres. El único ruido era el de las hojas de los eucaliptos grandes que rodeaban la casa principal, movidas por una brisa suave. El aire olía a polvo, a hierba seca y a estiércol de caballo. Está bien, dijo finalmente don Roberto. Su voz sonó más cansada. Dio media vuelta. Sus botas viejas y cubiertas de polvo hicieron crujir la tierra al caminar. Se dirigió hacia los corrales nuevos, donde estaban los caballos jóvenes y fuertes, los que valían algo. Carlos, el Chivo, se quedó donde estaba. Sus ojos grises y pequeños siguieron a su patrón por un momento. Luego, giraron lentamente hacia la casa principal, de paredes blancas y techo de teja roja. En la puerta principal, casi escondido tras la maceta con un geranio, estaba Javier. El muchacho lo había visto todo. Javier Mendoza, de 14 años, retiró la cabeza rápidamente cuando el capataz miró hacia él. Se pegó a la pared fría de la casa. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. No le gustaba que el Chivo lo viera observando. El hombre siempre lo miraba con una expresión rígida, como si Javier hubiera hecho algo malo. Respiró hondo y volvió a asomarse, con más cuidado esta vez. Su padre ya estaba en el corral nuevo, hablando con uno de los vaqueros más jóvenes. Don Roberto señalaba con sus manos grandes y callosas hacia la cerca de madera. Javier no podía escuchar las palabras, pero las conocía. Eran las mismas de siempre. Instrucciones firmes, órdenes, nada más. Javier desvió la mirada. No le interesaban los caballos nuevos, los potros nerviosos y hermosos. Sus ojos buscaron el rincón oscuro del establo viejo. Allí seguía Relámpago. Una sensación familiar, como un leve zumbido detrás del pecho, le hizo mover los pies. Era un impulso suave pero insistente, lo mismo que sentía cuando un perro del rancho tenía miedo, o cuando un pájaro caía del nido. Una necesidad de acercarse. Miró a su padre distraído. Miró a Carlos, que ahora caminaba hacia los comedores de los trabajadores. La costa estaba despejada. Con movimientos silenciosos, Javier salió de la puerta principal. No corrió. Caminó rápido, pegándose a las paredes y saltando sobre la sombra de los árboles. Llevaba unos jeans desgastados y una camisa a cuadros azul. Su cabello negro le caía sobre la frente y de vez en cuando soplaba para apartarlo. Nadie lo notó. Los vaqueros estaban ocupados. Uno arreaba unas vacas hacia el bebedero. Otro cargaba sacos de alimento. Era un día normal, como cualquier otro, en la hacienda La Esperanza. Javier llegó a la parte trasera del establo viejo. El olor a madera podrida, heno y animal viejo era más fuerte aquí. Respiró ese olor. Para él no era desagradable, era un olor verdadero. Dio la vuelta a la esquina y entró en la penumbra. Allí, atado con una soga larga y desgastada a un poste, estaba Relámpago. El caballo no se movió al verlo. Solo levantó un poco la cabeza. Su pelaje, de un color bayo apagado, parecía cubierto de una capa fina de polvo perpetuo. Se le notaban las costillas. Una de sus orejas estaba ligeramente caída. Sus ojos, grandes y de un negro húmedo, miraron a Javier. «Hola, viejo amigo»,
susurró Javier. Se acercó lentamente, sin prisa, extendió una mano y la dejó flotar en el aire, cerca del hocico de Relámpago. No lo tocó, esperó. Entonces sintió el cambio. El zumbido en su pecho se calmó, transformándose en una sensación profunda y triste. Era como sumergir los pies en agua estancada, fría, quieta. Relámpago bajó la cabeza un poco más y rozó la mano de Javier con su hocico. Era un contacto seco y suave. Javier soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Puso las dos manos en el rostro delgado del caballo. «Todo está bien», murmuró, hablando más para sí mismo que para el animal. «Estás aquí, yo estoy aquí». Cerró los ojos. No eran imágenes lo que venía, no eran palabras, eran sensaciones, un peso enorme sobre los hombros, un cansancio que iba hasta los huesos, y un sonido, el sonido de la lluvia fuerte, golpeando contra la tierra, y algo más, un grito de mujer, un grito que se cortaba. Javier abrió los ojos rápidamente. Retiró las manos como si se hubieran quemado. Relámpago lo miró. En esos ojos negros, Javier no vio reproche, solo vio una tristeza que entendía perfectamente. «Lo siento», dijo Javier, su voz aún más baja. No quise recordar eso hoy». El caballo resopló, una exhalación débil que no hacía ni siquiera mover el polvo del suelo. «El señor Mendoza hablaba de ti», dijo Javier cambiando de tema, acariciando ahora el cuello delgado del animal. «Creo que le duele verte así, pero no sabe qué hacer. Él nunca sabe qué hacer con las cosas que duelen». Una voz áspera lo hizo saltar. «¿Javier?». El muchacho se dio la vuelta, el corazón dando un vuelco. En la entrada del establo, recortada contra la luz del sol, estaba la figura de su padre. Don Roberto no entraba al establo viejo casi nunca. «¿Qué haces aquí?», preguntó don Roberto. No sonó enfadado, sonó vacío, como si la pregunta fuera solo un deber. Javier buscó palabras, ninguna servía. Venía a ver a Relámpago». «Ya veo», dijo su padre. Se quedó parado en el umbral, sin avanzar. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Javier pero mucho más cansados, pasaron del muchacho al caballo y volvieron al muchacho. «Tienes que ayudarle a Carlos con los bebedores nuevos, después de comer». «Sí, señor», asintió Javier rápidamente. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Relámpago bajó la cabeza y empezó a picar el heno del suelo, ignorando la tensión. «Tu camisa está sucia», observó don Roberto al fin. Javier miró su pecho. Tenía una mancha de tierra. Me apoyé en la cerca». Don Roberto asintió. Ese era el tipo de conversación que tenían. El clima, la ropa sucia, el trabajo pendiente, nunca lo importante. «No te entretengas», dijo su padre finalmente. Dio media vuelta y se fue, sus pasos pesados alejándose por el patio. Javier se quedó mirando el espacio vacío donde su padre había estado. La sensación de tristeza en su pecho, la de Relámpago, se mezcló ahora con una punzada propia, un anhelo confuso. Puso una mano sobre el costillar del caballo. «Él también te quiere», susurró Javier, aunque no estaba seguro de decirlo para consolar al caballo o a sí mismo. Solo que a él todo le duele demasiado para decirlo. La tarde en la hacienda. La esperanza transcurría con la lentitud de siempre. Javier cumplió con su tarea. Ayudó a Carlos, el chivo, a colocar unos bebederos de plástico azul en el corral de las yeguas. Trabajó en silencio, siguiendo las instrucciones secas del capataz. «Aprieta más esa tuerca, muchacho, no con los dedos, con la llave. ¿No te he enseñado nada?». «Sí, señor». «Pues no parece». Carlos no lo miraba a los ojos, encendía un cigarro tras otro, vigilando el trabajo de los otros vaqueros con esa mirada de halcón que lo caracterizaba. Javier a veces sentía que el hombre quería decirle algo más, algo que no fueran órdenes, pero nunca pasaba. Mientras apretaba tuercas, Javier observaba a su padre. Don Roberto montaba su yegua favorita, una alazán llamada Canela, y recorría los límites de los campos de maíz. Iba recto sobre la silla, inmóvil como una estatua. Desde lejos parecía el dueño de todo lo que veía. Pero Javier sabía que esa rectitud era otra forma de soledad. Al atardecer, la campana de la cocina sonó. Era la hora de la cena para los trabajadores. Los vaqueros fueron saliendo en grupos, riendo y hablando de cosas simples. Javier se lavó las manos en el pilón de piedra y caminó hacia la casa principal. La cocina era grande, con una mesa de madera larga. Solía haber ruido aquí. Risas, su madre, Dolores, cantando junto al fogón.
Eso le habían contado. Javier no lo recordaba. Para él, la cocina era un lugar de silencios. La cocinera, la señora Lupe, una mujer mayor con el cabello entrecano recogido en un moño, le sirvió un plato de frijoles, arroz y un guisado de pollo. «Tienes que comer más, Javier. Estás más delgado que un palillo», dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cansados. Ella también recordaba otros tiempos. «Gracias, señora Lupe». Don Roberto llegó unos minutos después. Se lavó las manos en el lavabo, se quitó el sombrero y se sentó a la cabecera de la mesa. Javier estaba ya comiendo, en el mismo lado de siempre. Nadie habló. El único ruido era el tintineo de los cubiertos contra los platos y el sonido lejano de la radio en la cocina, donde la señora Lupe escuchaba una canción rancherita a bajo volumen. Javier miraba su plato, lanzaba miradas furtivas a su padre. Don Roberto comía con atención, mirando al frente, hacia la ventana que daba al patio ya oscuro. «Mañana», dijo don Roberto de repente, sin bajar el tenedor, «vendrán unos hombres de la Ciudad de México». Javier alzó la vista. «¿A qué vienen?» «A ver los caballos, quieren comprar. Dicen que buscan los mejores ejemplares». Don Roberto dijo «los mejores» con un tono particular, un tono de orgullo. «¿Van a comprar a Canela?», preguntó Javier con un hilo de voz. «No, Canela no se vende. Van a ver a los potros del Corral Nuevo, a los hijos de Tempestad». Tempestad era el semental estrella de la hacienda, grande, negro, con un brillo en el pelaje que parecía mojado. Valía mucho dinero. Javier asintió, hundiendo un trozo de tortilla en los frijoles. Una idea cruzó por su mente, una idea que no se atrevió a decir en voz alta. «¿Y a Relámpago? ¿Lo verán también?». Pero no preguntó. Sabía la respuesta. Nadie que viniera a comprar los mejores caballos miraría siquiera hacia el rincón del establo viejo. La cena continuó en silencio. Cuando terminaron, don Roberto se levantó. «Voy a revisar las cuentas en el estudio. No tardes en acostarte». «Sí, señor». Su padre se fue, dejando a Javier solo en la mesa grande. La señora Lupe entró a recoger los platos. «¿Te sirvo más, niño?» «No, gracias. Ya estoy lleno». Javier se levantó y subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Su habitación estaba al final del pasillo. Era simple, una cama, un ropero, una pequeña mesa junto a la ventana. En la mesa había una foto en un marco de plata. Era una foto de una mujer joven, de sonrisa ancha y ojos brillantes. Llevaba un vestido de flores y tenía una mano apoyada en el lomo de un caballo joven y fuerte. El caballo era Relámpago. La mujer era su madre, Dolores. Javier se sentó en la cama y miró la foto. Cada noche hacía lo mismo. «Hola, mamá», susurró. Afuera la noche mexicana había caído sobre Puebla. El aire se había enfriado. Se oía el canto lejano de los grillos y, a veces, el relincho suave de un caballo. «Hoy estuve con Relámpago. Él está muy triste, pero creo que tú ya sabías eso». Javier hablaba con la foto, sus palabras apenas un soplo. «Papá habló hoy. Dijo que mañana vienen unos hombres importantes a comprar caballos. Está orgulloso, pero cuando me mira, no sé. Es como si yo le recordara algo que le duele». Se quedó callado, escuchando los sonidos de la noche. «A veces», continuó aún más bajo, «siento que Relámpago quiere decirme algo. Algo sobre esa noche, la noche de la tormenta, pero da miedo. Es un frío que se mete en los huesos». Se acostó en la cama sin desvestirse, mirando el techo de vigas de madera. Ojalá supiera qué decirle a papá, ojalá él me preguntara. Abajo en su estudio, don Roberto no revisaba cuentas. Estaba sentado frente al escritorio, con una caja de madera simple sobre las piernas. La tapa estaba abierta. Dentro no había joyas ni dinero. Había un pañuelo bordado, una carta ya amarillenta y un mechón de cabello negro, sujeto con una cinta azul. Don Roberto no tocaba nada, solo miraba. Su rostro, tan duro durante el día, parecía desmoronarse en la penumbra de la lámpara. Sus ojos se perdían en el vacío, viendo otra cosa, otro tiempo. En el establo viejo, Relámpago estaba echado sobre un lecho de paja vieja. No dormía. Sus grandes ojos negros estaban abiertos, mirando la oscuridad. Sus orejas, incluso la caída, estaban erguidas, captando cada sonido de la noche. Escuchaba la casa, escuchaba los pasos arriba, los pasos abajo. Estaba cumpliendo su promesa. Velaba, y en el aire tranquilo de la hacienda La Esperanza, cargado de secretos y de un dolor antiguo, flotaba la sensación de que algo, muy pronto, tendría que romperse para poder sanar.
El sol de la mañana en la hacienda La Esperanza era diferente, no era solo luz y calor, era un silencio cargado. Javier lo sintió en cuanto abrió los ojos, se asomó a la ventana de su habitación y vio el patio. Todo estaba más limpio. 2 vaqueros jóvenes barrían el polvo del camino principal que llevaba desde el portón de hierro forjado hasta la casa. Otro regaba las macetas con geranios junto a la entrada. El señor Mendoza nunca ordenaba eso. No le importaba el polvo, hoy sí importaba. Javier se vistió rápido, bajó las escaleras. En la cocina, la señora Lupe freía huevos y chorizo. El olor era fuerte, bueno. «Buenos días, niño», dijo la cocinera, pero su voz no sonaba como siempre, sonaba tensa. «Buenos días, señora Lupe, ¿dónde está mi papá?» «En el corral nuevo, con Carlos, desde hace 1 hora. Los caballos lucen como espejos». Javier comió rápido. No tenía hambre, pero sabía que su padre querría que hubiera comido. Al salir por la puerta principal, el aire de la mañana le dio en la cara. Hacía fresco aún. Vio a su padre inmediatamente. Don Roberto estaba en el centro del corral nuevo, de pie junto a Carlos, el chivo. Llevaba su mejor sombrero, el de fieltro gris, no el de trabajo. También una camisa limpia, color crema, y un pantalón de montar sin una mancha. Parecía otro hombre, o quizás era la versión más dura del mismo hombre. Los caballos, 3 potros hijos de tempestad, estaban hermosos. Sus pelajes negros brillaban bajo el sol. Tenían las crines trenzadas con cintas pequeñas. Uno de ellos, el más grande, piafaba nervioso, sus cascos golpeando la tierra apisonada. Javier se acercó sin hacer ruido. Se quedó junto a la cerca, fuera del corral. «Y este es el que tiene el paso más largo», decía su padre, hablando con una voz clara y fuerte que Javier no le oía usar casi nunca. Pura sangre, mezclado con lo mejor de la raza criolla de aquí. Resistencia y corazón. Carlos asentía a su lado, mudo, con los brazos cruzados. Su mirada, sin embargo, no estaba en los caballos. Estaba fija en el camino de entrada, más allá de los árboles. «Vendrán en punto a las 9», dijo don Roberto, sacando un reloj de bolsillo plateado. «Quedan unos minutos». «Sí, patrón», murmuró Carlos. Javier siguió la mirada del capataz. El camino de tierra, flanqueado por eucaliptos, estaba vacío, pero se sentía algo en el aire, como la calma antes de una tormenta. De repente, un sonido. No era el ruido de un motor de camioneta o de un viejo coche, era un rumor bajo, suave, como un zumbido de insecto grande que se fuera acercando. Don Roberto guardó el reloj, enderezó la espalda. Carlos dejó de apoyarse en la cerca. Aparecieron por el camino, levantando una nube baja de polvo fino y dorado. 3 automóviles. Eran como nada que Javier hubiera visto antes. Largos, bajos, con un brillo tan intenso que lastimaba los ojos. El sol se reflejaba en ellos como en agua quieta. No eran blancos, ni negros. Eran de un color gris metálico, como la piel de un pez. Los coches se detuvieron justo frente al portón principal, en fila. El zumbido de sus motores se apagó. El silencio que vino después fue más fuerte que cualquier ruido. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. De los 2 primeros coches bajaron hombres, 4 en total. Vestían pantalones claros, camisas de tela fina, algunos con chalecos. Llevaban gafas de sol. Sus zapatos eran de un cuero brillante que inmediatamente se cubrió de una capa tenue de polvo. Nadie intentó limpiarlo. Del último coche, el del centro de la fila, bajó un hombre más. Era mayor que los otros, quizás de la edad de don Roberto, pero de una manera distinta. Tenía el cabello entrecano peinado con raya perfecta. Su bigote era fino, gris. Llevaba un traje completo color beige que parecía fresco a pesar del calor incipiente. Era el único que no tenía gafas de sol. Sus ojos, pequeños y claros, escudriñaron la hacienda de un vistazo rápido, desde la casa principal hasta los establos, pasando por los corrales. Su mirada no era de curiosidad, era de evaluación. Don Roberto salió del corral y caminó hacia ellos. Sus pasos eran firmes, seguros. Javier vio cómo su padre extendía la mano. «Don Federico Rivas», dijo don Roberto, su voz proyectándose en el patio silencioso. «Bienvenido a La Esperanza». El hombre del traje beige, don Federico, tomó la mano de don Roberto. El apretón fue breve. «Don Roberto, un gusto. Gracias por recibirnos, mis asociados», dijo, señalando con un gesto leve a los otros 4 hombres que se habían agrupado detrás de él como una escolta. «El gusto es mío, aquí tenemos lo que buscan», dijo don Roberto, girando hacia los corrales. «Los mejores ejemplares de Puebla». «Eso esperamos ver», respondió don Federico. Su sonrisa era cortés, pero no cálida, no llegaba a sus ojos. «Hemos oído hablar mucho de sus caballos, de su
Resistencia. La palabra la dijo de una manera que hizo fruncir levemente el ceño a Carlos, que se había acercado y estaba parado un paso detrás de su patrón. No solo resistencia, tienen velocidad, inteligencia, carácter, afirmó don Roberto, comenzando a caminar hacia el corral nuevo. El grupo lo siguió. Los hombres de ciudad miraban alrededor, sus expresiones impasibles. Uno de ellos sacó un pequeño teléfono y comenzó a escribir. Javier, desde su lugar en la cerca, se hizo pequeño. Quería desaparecer, pero sus pies no se movían. Observaba a su padre, observaba a los hombres, sentía un nudo en el estómago. Don Roberto entró al corral. Con un gesto experto, hizo que los 3 potros negros se alinearan. Los animales, nerviosos por la presencia extraña, movían las cabezas, pero obedecían la voz serena del hombre. «Este es viento del norte», dijo don Roberto, poniendo una mano sobre el cuello del potro más grande. «Tiene 3 años. Ya ganó 2 carreras locales. Su paso es como su nombre». Uno de los hombres asociados, más joven, con el cabello muy corto, se acercó a la cerca. «¿Podemos verlo correr?» «Claro», asintió don Roberto. Dio una orden breve a Carlos. El chivo abrió la puerta del corral que daba a un sendero largo, cerrado con vallas bajas. Era la pista de entrenamiento. Con un suave chasquido de lengua y un gesto, Carlos guió a viento del norte hacia el sendero. Lo que pasó entonces fue pura belleza. El potro, liberado, estiró las patas. Su galope no era pesado, era una serie de impulsos poderosos y fluidos. El sonido de sus cascos era un tambor rápido y perfecto sobre la tierra. El viento levantaba su crin negra. En segundos recorrió el sendero de ida y vuelta, deteniéndose luego junto a Carlos sin aliento, solo con el brillo del esfuerzo en su pelaje. Los hombres de ciudad observaron. Don Federico asintió. Una vez, el hombre del teléfono anotó algo. «Interesante», dijo don Federico. «Tiene potencia». ¿Y los otros? Uno a uno, don Roberto presentó a los otros 2 potros. Hizo que cada uno demostrara su estilo. Uno era ágil, capaz de girar en espacios pequeños. El otro tenía un trote elevado y elegante. Don Roberto hablaba de linajes, de padres y madres campeones, de premios ganados en ferias lejanas. Su voz estaba llena de un orgullo profundo, auténtico. Javier veía a su padre brillar. Era raro verlo así. Por un momento, olvidó el nudo en su estómago. Se sintió orgulloso. La presentación terminó. Los potros fueron llevados de vuelta a su corral. Don Federico dio otro asentimiento. «Son buenos animales, don Roberto, muy buenos. Su reputación es merecida. Hablaremos de precios en un momento. Pero antes...» Hizo una pausa, sus ojos claros barriendo de nuevo los establos. «Nos gustaría ver toda la operación. El lugar donde los cría, donde los entrena, para entender de dónde viene esa calidad». Don Roberto pareció crecer unos centímetros. «Por supuesto, esta es la hacienda La Esperanza. Todo es abierto. Carlos, muestre a los señores los pesebres, la sala de montura». Carlos, con la cara inexpresiva, hizo un gesto con la cabeza. «Por aquí, señores». El grupo, con don Roberto a la cabeza, comenzó a caminar hacia los establos nuevos. Las construcciones eran amplias, de ladrillo y madera buena, bien mantenidas. Javier los vio alejarse. Respiró aliviado. Tal vez todo iría bien, tal vez solo comprarían los caballos y se irían. Se bajó de la cerca y, casi sin pensar, sus pies lo llevaron en la dirección opuesta, hacia el establo viejo. Necesitaba ver a Relámpago, necesitaba la calma triste de su amigo para bajar la ansiedad que le hervía en la sangre. Dentro del establo viejo, la penumbra era un alivio. El olor a tiempo pasado lo envolvió. Relámpago estaba en su mismo rincón, pero hoy no estaba echado. Estaba de pie, muy quieto. Sus orejas estaban tiesas, apuntando hacia la entrada, como si hubiera estado escuchando cada ruido del exterior. «Tranquilo», susurró Javier acercándose. «Son solo unos hombres, se irán pronto». Puso su mano en el cuello del caballo. La sensación que recibió no fue la tristeza habitual, era otra cosa. Una alerta, una tensión fina como un hilo de alambre de púas estirado al máximo. Relámpago estaba asustado. «¿Qué pasa?», preguntó Javier en voz baja, frotando el pelaje áspero. «¿Qué sientes?». Un torrente de sensaciones lo inundó, demasiado rápido para entenderlas. Imágenes rotas, faros de coche brillando en la oscuridad, gotas de lluvia frías, el olor a gasolina y a tierra mojada, y sobre todo, un miedo agudo, punzante. No era el miedo de Relámpago, era el miedo de otra persona, un miedo que el caballo había absorbido hacía mucho tiempo y que nunca había soltado. Javier retiró la mano, jadeando. «Es esa noche», murmuró, con los ojos muy abiertos. «Tú todavía la recuerdas. Cada detalle».
Un ruido de pasos y voces que se acercaban hizo que Javier se secara las lágrimas que no sabía que tenía. Las voces venían del exterior, del pasillo entre el establo nuevo y el viejo. Y aquí guardamos los equipos más antiguos, pero todo en buen estado. Era la voz de Carlos, monótona, haciendo de guía. ¿Y este edificio? Preguntó una voz que Javier no reconocía. Era una voz nasal, de ciudad. El establo viejo ya no se usa mucho, solo para almacenar. Los pasos se detuvieron justo en la entrada. La luz del día se cortó por las siluetas de varios hombres. Don Roberto estaba entre ellos. A su lado, don Federico. Detrás, los otros 4 hombres y Carlos, cuya cara, al ver a Javier dentro, se puso rígida. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó don Roberto. Su tono no era de enfado, pero sí de sorpresa molesta. Este no era el lugar que quería mostrar. «Yo, solo». Javier no pudo terminar. La mirada de don Federico ya no estaba en él. Había pasado por encima del muchacho y se había clavado en lo que había detrás, en el rincón polvoriento. «¿Y eso?», preguntó don Federico señalando con el mentón. Todos los ojos siguieron su gesto. Allí, en la penumbra, pegado a la pared como queriendo fundirse con ella, estaba Relámpago. Su pelaje apagado, sus costillas marcadas, su cabeza baja. Un montón de heno medio comido estaba a sus pies. Una telaraña brillaba entre su oreja caída y el poste de madera. Un silencio cayó sobre el grupo. Luego, uno de los hombres más jóvenes, el del teléfono, soltó un sonido. No era una risa completa. Era un resoplido entrecortado de incredulidad. «¿Eso es un caballo?», dijo, y esta vez la risa ya era clara. Una risa corta, burlona. Don Roberto se tensó. Su mandíbula se apretó. «Es un caballo viejo», dijo, con una voz que intentaba ser firme, pero que tenía un borde de algo frágil. «Un animal de la casa». Don Federico se acercó un paso, sin entrar del todo. Arrugó ligeramente la nariz, como si el olor a viejo no le gustara. «Parece más bien un fantasma de caballo», observó, y su voz era suave, pero cada palabra caía como una piedra. «¿Está enfermo?». «No está enfermo», replicó don Roberto demasiado rápido. «Está decrépito», dijo otro de los hombres, el de cabello muy corto. «Mira esas patas, parecen palillos. ¿Y esa oreja?». Las risas empezaron entonces, bajas al principio, como si los hombres intentaran contenerse por respeto. Pero la imagen era demasiado para ellos. El contraste entre los potros negros, brillantes y poderosos, y aquella criatura desdibujada en la sombra, era absurdo, era cómico. «Por Dios», dijo el hombre del teléfono, secándose una lágrima inexistente de la risa. «Don Roberto, ¿esto es parte de la exhibición? ¿Una lección de lo que no debe ser un caballo?». La risa creció. Don Federico no reía abiertamente, pero una sonrisa amplia y condescendiente se había dibujado en su rostro. Sus ojos claros brillaban con diversión. Javier vio cómo el rostro de su padre se iba transformando. La confianza, el orgullo, se desmoronaban como una pared de arena bajo la marea. Primero fue la palidez, luego un rubor oscuro que subía desde el cuello, cubriendo su cara hasta la raíz del cabello. Sus manos, a los lados del cuerpo, se cerraron lentamente en puños tan tensos que los nudillos brillaron blancos. Carlos, desde atrás, miraba la escena con los ojos entrecerrados. Su rostro era una máscara de piedra. Y Javier, parado entre su padre humillado y su amigo animal convertido en el hazmerreír de unos extraños, sintió que el nudo en su estómago estallaba en 1000 pedazos de rabia y de un dolor insoportable. Las carcajadas de los hombres de ciudad llenaban el establo viejo, rebotando en las maderas carcomidas, ahogando el leve sonido de la respiración agitada de don Roberto y el silencio trémulo de un caballo que, 12 años atrás, había sido un relámpago. Las risas no pararon, sonaban huecas, como latas vacías rodando en el suelo de tierra del establo viejo. Cada carcajada le daba una vuelta más al puño invisible que apretaba el corazón de don Roberto. «Miren esa oreja», gritó uno de los hombres jóvenes, señalando con el dedo a Relámpago como si fuera una curiosidad de circo. «Parece que se le derritió». «¿Y le llaman Relámpago?», preguntó el otro, doblando el cuerpo de la risa. «Más bien trueno viejo y sin fuerza». Don Federico seguía sonriendo. Era una sonrisa ancha, de dientes muy blancos y perfectos, que no tenía nada de alegría, solo tenía burla. «Vamos, muchachos», dijo al fin, con una voz que pretendía ser de reproche, pero que seguía vibrando de diversión. «No seamos groseros. Don Roberto nos está mostrando sus instalaciones completas, lo antiguo y lo nuevo.
Es educativo. Esa palabra, educativo, fue la gota que derramó el vaso. Don Roberto dio un paso adelante. El movimiento fue tan brusco que el polvo del suelo se levantó alrededor de sus botas. El ruido seco de sus pasos cortó las risas de golpe. Los hombres se callaron, sorprendidos por la reacción. Don Federico arqueó una ceja, curioso. Don Roberto no los miró a ellos. Su mirada, ardiente y fija, estaba puesta en Relámpago. El caballo viejo había bajado aún más la cabeza, casi tocando el suelo con el hocico. Sus patas temblaban levemente. «Cállense», dijo don Roberto. Su voz no fue un grito, fue un sonido bajo, gutural, que salió de algún lugar muy profundo de su pecho. Era el rugido contenido de un animal herido. El silencio que vino después fue absoluto. Desde fuera se oyó el balido lejano de una oveja. Dentro del establo, solo la respiración rápida y superficial de Javier, que estaba pegado a la pared, queriendo desaparecer. Don Federico dejó caer su sonrisa. Su rostro se volvió más serio, pero sus ojos claros seguían brillando con una luz fría. «Disculpe, don Roberto», dijo, alisándose la chaqueta impecable de su traje. «No era nuestra intención ofender, pero es que el contraste es muy marcado. Usted nos habla de excelencia, de los mejores ejemplares, y luego tenemos esto». Hizo otro gesto vago hacia Relámpago. «Es natural que nos cause sorpresa. Ese caballo», dijo don Roberto, y ahora su voz empezaba a temblar, no de miedo, sino de una furia que hervía por debajo de la piel. «Tiene más honor en una sola de sus pezuñas viejas que todos ustedes juntos en esos trajes caros». La frase quedó colgada en el aire polvoriento. Los 4 hombres asociados se miraron entre sí, confundidos primero, luego ofendidos. Uno de ellos, el del cabello corto, puso las manos en las caderas. «¿Honor? ¿Habla de ese fósil?» Don Roberto, parece que el sol de la llanura le ha nublado el juicio, pero don Roberto ya no los escuchaba. Su mundo se había reducido a 2 puntos, la figura encogida de Relámpago y la cara imperturbable de don Federico. Todo el orgullo de toda su vida, el trabajo de su padre y de su abuelo, el amor por su tierra y por sus animales, se había condensado en este momento de humillación absoluta, y no podía tolerarlo. Se plantó directamente frente a don Federico. La diferencia de altura era notable. Don Roberto era más alto, más ancho. Don Federico, más delgado, más pulcro, lo miraba desde una posición de autoridad que no venía de la fuerza física, sino del dinero. «Usted no entiende nada», dijo don Roberto, y cada palabra era un clavo que martillaba en el silencio. «Usted viene de la ciudad, ve números, ve precios, ve cosas, no ve vida, no ve historia». «Veo caballos para comprar», replicó don Federico con calma. «Y ese no es un caballo para comprar, es un animal para darle fin a su sufrimiento, por piedad». Alguien, uno de los asociados, soltó una risita nerviosa. Don Roberto sintió como si le hubieran abierto el pecho con un cuchillo frío. La rabia se transformó en algo blanco, cegador. Apretó los puños con tanta fuerza que le dolió hasta el hombro. «Ese caballo vale más que todos ustedes juntos», gritó. El grito salió de él como un trueno. No fue gutural esta vez. Fue alto, claro, y lleno de un dolor tan vasto que hizo que Javier, en su rincón, sintiera que se le helaba la sangre. Era la voz de su padre, pero rota. Era la voz de un hombre que había guardado silencio durante 12 años y que de repente ya no podía contener nada. Por un instante, nadie se movió. Hasta Relámpago alzó un poco la cabeza, sus ojos negros mirando a don Roberto. Luego, don Federico rompió el hechizo. Se rió. No fue una risa burlona como antes, fue una risa corta, seca, de desprecio total. «¿Más que nosotros?», preguntó, mirando a sus hombres como buscando confirmación de la locura que acababa de escuchar. «Don Roberto, escúchese, está defendiendo a un esqueleto con piel. ¿Ese es el famoso carácter de los hombres de la tierra? Orgullo por la basura». Don Roberto no dijo nada, solo respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando como un fuelle. Don Federico dio otro paso, acortando la distancia que los separaba. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara de superioridad fría. «Mire a su alrededor», dijo, con un tono ahora didáctico, venenoso. «Mire su hacienda. Bonita, sí, pero anticuada. Usted se aferra a cosas viejas, a recuerdos, a caballos que ya no sirven. El mundo avanza, don Roberto, y gente como usted se queda atrás, aferrada a fantasmas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras envenenaran el aire. Luego escupió.
No escupió a don Roberto, escupió al suelo, justo entre las botas polvorientas de don Roberto y sus propios zapatos brillantes. Fue un gesto rápido, deliberado, un escupitajo seco y pequeño que se hundió en la tierra suelta. En la hacienda La Esperanza, en el estado de Puebla, en medio de los campos y los animales, ese gesto no era solo un insulto, era una declaración de guerra, era la forma más vil de decir, tú y todo lo tuyo no valen nada para mí. Un murmullo ahogado recorrió a los vaqueros que, atraídos por el grito, se habían ido acercando y ahora observaban desde la entrada del establo y desde las ventanas rotas. Carlos, el chivo, estaba entre ellos. Su rostro por una vez no era inexpresivo. Tenía los labios apretados en una línea delgada y dura, y sus ojos grises no se apartaban de don Federico. Javier vio el escupitajo, vio cómo la saliva humedecía un pequeño círculo de tierra entre los pies de su padre. Vio cómo la espalda ancha de don Roberto se curvaba un poco, como si le hubieran golpeado el estómago. Vio cómo sus brazos, siempre tan firmes, colgaban inertes a los lados. Don Roberto no se movió, no dio un paso atrás, no se limpió las botas, se quedó allí, plantado, mirando la mancha en el suelo. Toda la furia, todo el grito, pareció desinflarse de su cuerpo en ese instante. Lo que quedó no fue rabia, fue algo peor, fue vergüenza, una vergüenza profunda, ardiente, que le quemaba la cara y le nublaba la vista. La humillación no venía solo del insulto, sino de que había ocurrido delante de sus hombres. Delante de su hijo, delante del caballo al que acababa de defender con el alma. Don Federico observó el efecto de su acción. Una esquina de su boca se levantó en un gesto de satisfacción. Había ganado, había quebrado al hombre rudo de la hacienda con el gesto más simple y despreciable. Bueno, dijo, dándose la vuelta como si ya no hubiera nada de interés allí. Creo que hemos visto suficiente. Los potros son interesantes, le haremos una oferta por ellos, por correo. No hace falta que nos acompañe. Hizo una señal a sus hombres. El grupo comenzó a salir del establo viejo, alejándose con sus pasos seguros y su ropa impecable, dejando atrás el olor a polvo, a tristeza y a derrota. Don Roberto no los vio irse, seguía mirando al suelo. Su cuerpo era una estatua de piedra y dolor. Los vaqueros, incómodos, comenzaron a dispersarse en silencio. Algunos murmuraron entre sí, con la cabeza baja. Carlos permaneció un momento más. Sus ojos pasaron de don Roberto a Javier, que seguía pegado a la pared, y luego a Relámpago. El caballo había vuelto a bajar la cabeza, agotado. Con un suspiro que sonó más a cansancio que a otra cosa, Carlos también se fue, dejando a la familia Mendoza sola en la penumbra del establo. Javier no sabía qué hacer. El miedo lo tenía clavado en el sitio. Había visto a su padre enfadado muchas veces. Había visto su tristeza silenciosa, pero nunca lo había visto así, destrozado, vacío. Quiso correr hacia él, quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atascaron en la garganta, convertidas en un nudo seco y doloroso. Entonces, don Roberto se movió. No fue hacia Javier, no fue hacia Relámpago. Simplemente giró sobre sus talones y caminó hacia la salida del establo. Sus pasos ya no eran firmes, eran arrastrados, pesados, como si cada botana fuera de plomo. Al pasar por donde estaba Javier, ni siquiera volvió la cabeza. Parecía no verlo. Javier lo vio salir a la luz cegadora del patio. Lo vio caminar en línea recta, sin rumbo, alejándose de la casa, de los corrales, de todo. Se dirigía hacia los campos abiertos, hacia donde nadie pudiera verlo. Y en ese momento, Javier sintió que algo dentro de él se rompía también. La imagen de su padre, tan fuerte, tan invencible, reducida a eso, era insoportable. Miró a Relámpago. El caballo lo miraba a él con sus ojos negros, húmedos, y en ellos Javier no vio solo tristeza. Vio una pregunta, vio una urgencia antigua, dormida durante 12 años, que despertaba. El escupitajo aún estaba allí, en el suelo, marcando el lugar donde todo el orgullo de la hacienda La Esperanza se había hecho añicos. Javier respiró hondo. El aire olía a polvo, a humillación y a heno viejo. Sus pies por fin se despegaron del suelo. Javier no podía mover los pies. Estaban clavados en la tierra del establo viejo, igual que el escupitajo seco que brillaba en el suelo. Su padre se alejaba, una silueta que se hacía más pequeña contra el sol de la tarde, caminando hacia los campos de maíz como un hombre que no tenía a dónde ir. Desde el patio, las miradas pesaban. Los vaqueros no se habían ido del todo. Algunos se quedaron, agrupados cerca de los corrales nuevos, hablando en voz baja. Carlos, el chivo, estaba apoyado contra la pared de la casa principal, enrollando otro cigarro con movimientos lentos, pero sus ojos no dejaban de mirar a Javier. Había una pregunta en esos ojos grises.
Una expectativa. Los hombres de ciudad tampoco se habían marchado aún. Los 3 autos brillantes seguían allí, junto al portón. Don Federico y sus asociados estaban de pie junto al coche principal, hablando entre ellos. Uno de ellos reía, señalando con el dedo hacia el establo viejo. El gesto era claro, seguían burlándose. Javier los vio sus bocas moverse, vio la risa fácil en sus rostros, vio la espalda encorvada de su padre desaparecer tras una loma, y entonces algo dentro de él se soltó. No fue un pensamiento, no fue una decisión, fue un impulso puro y caliente que subió desde el estómago hasta la garganta. Ya no podía quedarse quieto, ya no podía esconderse, su cuerpo se movió antes de que su mente lo entendiera. Dio un paso adelante, luego otro. Sus pies, antes tan pesados, ahora lo llevaban hacia la puerta del establo, hacia la luz dura del patio. Al cruzar el umbral, el sol lo cegó por un momento. Se detuvo, parpadeando. Todas las conversaciones en el patio se cortaron. Carlos dejó de enrollar el cigarro. Los vaqueros dejaron de murmurar. Don Federico y sus hombres interrumpieron su charla y volvieron la cabeza, mirando con curiosidad al muchacho que salía de la sombra. Javier no miró a nadie. Su vista estaba fija en un solo punto, el establo viejo, a 20 pasos de distancia. Allí dentro, en la penumbra, estaba Relámpago. Podía sentirlo. El zumbido en su pecho era ahora un latido fuerte, un llamado. Comenzó a caminar. El sonido de sus pasos sobre la tierra compacta era el único ruido en toda la hacienda La Esperanza. No cantaban pájaros, no mugían las vacas. Era como si el mundo entero hubiera contenido la respiración para ver qué haría el hijo de don Roberto. «Oye, mira», oyó Javier la voz nasal de uno de los hombres de ciudad. «¿A dónde va el niño?» «A consolar a su mascota, seguro», respondió otro, con un tono de diversión. Javier no les prestó atención. Sus pulmones se llenaban de aire y se vaciaban, de una manera extrañamente regular. Cada paso lo acercaba más. Veía la entrada oscura del establo. Veía, en su mente, los ojos negros y húmedos de Relámpago. Don Federico no dijo nada. Observaba con los brazos cruzados, una expresión de leve interés en su rostro, como si estuviera viendo un espectáculo curioso pero sin importancia. Carlos, por su parte, se había enderezado. El cigarro sin encender colgaba de sus labios. Su mirada seguía a Javier con una intensidad nueva. Ya no era la mirada fría del capataz. Era otra cosa. Javier llegó a la entrada del establo viejo. La penumbra lo envolvió de nuevo. Allí, en su rincón, Relámpago no se había movido. Seguía con la cabeza gacha, como si el peso de las burlas y la humillación lo hubiera doblado para siempre. El muchacho se acercó, ya no con cautela, sino con una determinación que ni él mismo reconocía. Se detuvo frente al caballo, vio las costillas marcadas bajo el pelaje apagado, vio la oreja caída, vio el heno sin comer en el suelo, extendió la mano, no temblaba, puso la palma suavemente sobre el hocico de Relámpago. La piel estaba caliente, seca, llena de la textura de los años. «Ya no», susurró Javier. La palabra era tan baja que solo el caballo y él podían oírla. Relámpago alzó un poco la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Javier. En esos ojos negros, el muchacho no vio solo tristeza ahora. Vio una pregunta antigua. Vio un dolor guardado desde hace 12 años. Vio la imagen de una mujer con una sonrisa ancha, la imagen de una lluvia torrencial, la sensación de una promesa hecha a toda costa. Javier se inclinó. Acercó su boca a la oreja buena del caballo, la que estaba erguida y tensa, escuchando. «Ya no», repitió, y su voz era un hilo de aire, un secreto compartido solo entre ellos dos. «No tienes que cargar con esto solo más tiempo. Él necesita saber. Todos necesitan saber». Respiró hondo. El olor a viejo, a polvo, a memoria, llenó sus pulmones. Y luego susurró algo más. No fueron muchas palabras, fueron pocas. Fueron las palabras que había sentido siempre, las imágenes que Relámpago le había mostrado en sueños y en sensaciones, el secreto que había guardado porque creía que era su carga, no la de todos. No dijo, fue él quien corrió por ayuda. No dijo, mi mamá te pidió que nos cuidaras. Esas explicaciones vendrían después. Lo que Javier susurró al oído de Relámpago fue la verdad pura, la esencia de la memoria del caballo, condensada en una simple frase que nombraba lo innombrable. Al terminar, cerró los ojos. Tenía lágrimas atrapadas entre las pestañas. Dejó su frente contra el cuello delgado y cálido del caballo, por un segundo, solo un segundo. Cuando abrió los ojos y se dio la vuelta, supo que algo había cambiado. No había sido un trueno, no había sido una luz. Fue un silencio.
Un silencio tan completo, tan denso, que pareció absorber todos los sonidos del mundo. Javier miró hacia la entrada del establo. Allí, recortada contra el rectángulo de luz cegadora, estaba la figura de su padre. Don Roberto no se había ido a los campos, se había dado la vuelta. Estaba parado a 5 metros del establo, inmóvil. No se veía su rostro contra la luz, pero su postura lo decía todo. Ya no era la postura encorvada del hombre derrotado, era la de un hombre que había recibido un impacto repentino. Estaba absolutamente quieto. Sus manos, que antes colgaban inertes, estaban ahora ligeramente abiertas a los lados del cuerpo, como si hubiera olvidado cómo usarlas. Su respiración, que antes era un fuelle agitado, se había detenido. Javier salió del establo, a la luz. Parpadeó. Ahora podía ver el patio completo. Los vaqueros estaban congelados. Uno tenía una mano a medio camino hacia su sombrero. Otro tenía la boca abierta. Carlos se había quitado el cigarro de los labios y lo sostenía en el aire, olvidado. Don Federico y sus hombres ya no sonreían. La expresión de diversión había desaparecido de sus rostros, reemplazada por desconcierto. Don Federico, en particular, parecía diferente. Su frente estaba ligeramente fruncida. Sus ojos claros, antes tan seguros, ahora escudriñaban a Javier con una intensidad nueva, casi incómoda. Nadie hablaba, nadie tosía. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Todo el mundo miraba a Javier, al muchacho delgado de cabello desordenado y camisa a cuadros, que tenía marcas de polvo en los jeans y el rostro marcado por las lágrimas que finalmente se habían escapado, y dibujaban 2 caminos limpios sobre sus mejillas. Él los miró a todos. Sintió el peso de sus miradas, sintió el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro asustado, pero también sintió algo más, una calma extraña, como si al soltar el secreto, al decir esas pocas palabras al oído de Relámpago, hubiera quitado un peso enorme de sus propios hombros. Don Roberto dio un paso hacia adelante, luego otro. Caminó hacia su hijo con una lentitud de sonámbulo. Se detuvo a 1 metro de distancia. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, miró directamente a los ojos de Javier, y en los ojos de su padre, Javier no vio rabia, no vio vergüenza, vio algo que le partió el alma, una confusión absoluta, y debajo de ella, un destello de un dolor tan viejo y profundo que era como mirar al fondo de un pozo sin fin. Javier. La voz de don Roberto era solo un suspiro ronco. ¿Qué le dijiste? Javier tragó saliva. Su propia garganta estaba seca y áspera. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En vez de eso, giró la cabeza lentamente y miró hacia don Federico, que seguía observando la escena con esa nueva tensión en el cuerpo. La atención de todos, como si fuera un solo ser, giró hacia el hombre de ciudad. Don Federico parpadeó. Esa mirada directa del muchacho, cargada de un conocimiento que no debía tener, lo incomodó visiblemente. Se ajustó el cuello de la camisa, un gesto nervioso que delataba su seguridad quebrantada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó don Federico, pero su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Sonaba forzada. Javier no le respondió. Volvió a mirar a su padre, y ahora cuando habló, su voz no fue un susurro, fue clara, frágil, como el cristal, pero clara, llegó a cada rincón del patio silencioso. Le dije la verdad, papá. Le dije a Relámpago que ya podía descansar, que ya era hora de que todos supieran lo que pasó esa noche, la noche en que mamá murió. Un estremecimiento visible recorrió el cuerpo de don Roberto. Cerró los ojos con fuerza, como si las palabras le hubieran dado un golpe físico. En el rostro de don Federico, el desconcierto se transformó de repente en otra cosa, en un reconocimiento pálido y lento, como si una pieza de un rompecabezas terrible hubiera encajado de golpe en su mente. Su piel, bronceada y cuidada, perdió color. El nombre de Dolores, dicho en voz alta por su hijo en medio del patio silencioso, pareció romper un hechizo. Don Roberto abrió los ojos. No miró a Javier, miró a don Federico, y en el rostro pálido, repentinamente sudoroso del hombre de ciudad, encontró la confirmación de algo que nunca había querido ver. Javier tomó aire. Las lágrimas seguían en su cara, pero su voz ya no temblaba. Hablaba para todos, pero especialmente para su padre, que lo miraba ahora con una expresión de desconcierto absoluto. Hace 12 años, comenzó Javier, y sus palabras jóvenes y claras cortaron el aire caliente. Hubo una tormenta muy fuerte, una de esas que bajan del volcán. Tú, papá, habías ido al pueblo de Atlixco.
Mamá estaba enferma, muy enferma. Yo era un bebé, la señora Lupe me cuidaba en la cocina. Don Roberto asintió, una vez, muy lentamente. Era un movimiento mecánico, sus ojos no se apartaban de su hijo. Tú volvías en el coche, siguió Javier. El camino de tierra se había convertido en barro, la lluvia no dejaba ver. Era de noche, muy oscura. Carlos, el chivo, dio un paso adelante, como impulsado por la historia. Los vaqueros se acercaron un poco más, formando un semicírculo silencioso. Los hombres de don Federico permanecían junto a los coches, pero ya no hablaban, escuchaban. En una curva, cerca del arroyo seco, dijo Javier, y su mirada se perdió por un momento, como si viera las imágenes. Hubo un choque. Otro coche venía muy rápido, no pudo frenar. Don Federico hizo un movimiento brusco, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido de su boca. Se llevó una mano al pecho. Tu coche, papá, se salió del camino, cayó por un pequeño barranco. No era muy profundo, pero quedaste atrapado. Te golpeaste la cabeza, no podías salir. ¿Cómo sabes tú eso? La voz de don Roberto era áspera, rota. Tú no estabas allí. Él sí, dijo Javier, y señaló con la cabeza hacia el interior del establo viejo. Todos los ojos giraron hacia la penumbra donde Relámpago estaba. El caballo había alzado la cabeza por completo. Ya no miraba al suelo. Sus grandes ojos negros estaban fijos en Javier, brillantes, como si estuviera escuchando cada palabra, como si las estuviera recordando con él. Relámpago no estaba en el establo esa noche, continuó Javier. Mamá lo había dejado suelto en el pequeño potrero cerca de la casa. Le gustaba saber que él estaba cerca cuando se sentía mal. Ella decía que su respiración la calmaba. Un suspiro colectivo, suave, salió de algunos de los vaqueros más viejos. Ellos recordaban a la señora Dolores. Recordaban sus costumbres. Relámpago escuchó el ruido del choque. Javier hablaba con una seguridad que no era de este mundo. Lo vio todo desde la loma. Vio los faros del otro coche que se detuvo un momento y luego se fue, rápido, por el camino. Y vio tu coche, papá, abajo, con una luz rota parpadeando. Javier hizo una pausa, tragó saliva. Contar la historia era como revivirla, y el dolor de Relámpago, antiguo y fiel, se mezclaba con el suyo propio. Él no lo pensó. Era joven y fuerte entonces. Bajó corriendo por la ladera, esquivando las piedras y el lodo. Llegó hasta el coche. Tú estabas inconsciente. La puerta estaba abollada. Él te olfateó, te tocó con su hocico, y supo que no podía sacarte solo. Don Roberto tenía la boca ligeramente abierta. Sus manos se abrieron y cerraron, inútiles. Carlos había dejado caer el cigarro al suelo. Lo pisó sin darse cuenta. Entonces Relámpago hizo lo único que podía hacer. Dio media vuelta y empezó a correr. Corrió como nunca había corrido antes, bajo la lluvia que le azotaba la cara, por el camino embarrado que resbalaba. Corrió hacia la hacienda, no hacia los establos. Corrió directo a la casa. Javier miró hacia la casa principal, hacia la puerta de la cocina. La señora Lupe dice que primero escuchó un ruido terrible en la puerta, como si un demonio quisiera entrar. Luego, los relinchos. No eran relinchos normales, eran gritos, desesperados. Ella abrió la puerta y allí estaba Relámpago, cubierto de lodo, con los ojos como platos, resoplando y pateando el suelo. Él no se calmaba. Miraba hacia el camino, hacia la oscuridad, y luego hacia la casa, y volvía a relinchar. La señora Lupe, que se había asomado desde la cocina, se llevó el delantal a la boca. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Asintió en silencio, confirmando cada palabra. La señora Lupe gritó, prosiguió Javier. Los vaqueros que estaban aquí, algunos de los que están ahora, salieron, vieron a Relámpago, entendieron que algo pasaba. Él no se dejó agarrar, empezó a correr de nuevo, hacia el camino, y se detenía, mirándolos como diciendo, síganme. Un viejo vaquero de nombre Efraín, con un bigote blanco y la piel como cuero, murmuró para sí mismo. Es cierto, fue así. El animal nos guió. Corría delante de nosotros con esa luz de locura en los ojos. Nos llevó directo al lugar. Don Roberto miró a Efraín, luego volvió a mirar a Javier. La incredulidad en su rostro empezaba a rajarse, dejando al descubierto una emoción cruda y terrible. Y ustedes lo siguieron, dijo Javier, dirigiéndose a los vaqueros. Lo siguieron bajo la lluvia, y encontraron el coche, y encontraron a mi papá, y lo sacaron, y lo trajeron a casa. El patio estaba tan silencioso que se podía oír el zumbido lejano de una mosca. La historia, contada por un niño con la simpleza de quien dice una verdad evidente, tenía el peso irrefutable de la realidad. Javier respiró hondo. Lo más difícil estaba por llegar. Miró a su padre directamente. Pero mientras todo eso pasaba,
Aquí en la casa mamá se estaba muriendo. Don Roberto cerró los ojos con fuerza. La señora Lupe había dejado a mamá sola por un momento, cuando salió por el ruido. Mamá estaba en su habitación, muy débil, pero ella escuchó los relinchos de Relámpago. Los escuchó desde lejos. Y cuando los vaqueros trajeron a papá, todo era gritos y desorden. Relámpago entró a la casa. Nadie lo detuvo. Estaba cubierto de barro y temblando. Entró directo a la habitación de mamá. Javier hizo una pausa. Su voz bajó un poco. Se llenó de algo parecido al asombro. La señora Lupe lo vio. Dice que mamá abrió los ojos, que vio a Relámpago parado junto a su cama y que ella sonrió. Una sonrisa pequeña, muy cansada. Llamó al caballo con un gesto de la mano. Don Roberto tenía el rostro empapado en lágrimas ahora. No hacía ningún sonido. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas curtidas, cayendo sobre su camisa limpia. Relámpago se acercó. Susurró Javier. Mamá no pudo levantar mucho el brazo, pero puso su mano en su hocico. En el hocico de Relámpago. Y le dijo algo. Le dijo unas palabras. La señora Lupe estaba en la puerta. No las escuchó bien, pero yo sé lo que dijo. Javier volvió a mirar hacia el establo, hacia aquellos ojos negros que lo observaban desde la sombra. Porque Relámpago nunca las ha olvidado. Nunca. Las lleva grabadas aquí. Javier se tocó el pecho, sobre el corazón. Y me las ha mostrado a mí, todas las veces que me he acercado a él. Una y otra vez. Don Federico desde su lugar dio un paso atrás, chocó contra el costado brillante de su automóvil. El sonido metálico fue como un disparo en el silencio. Todos lo miraron. Su rostro ya no estaba pálido, estaba ceniciento. El sudor le brillaba en la frente y sobre el labio superior. Respiraba con dificultad, como si el aire del campo mexicano de repente le pesara en los pulmones. Sus ojos claros y pequeños no veían a los vaqueros, ni a don Roberto, ni a Javier. Estaban fijos en el vacío, viendo algo que solo él podía ver. Algo que había sucedido hace 12 años en un camino oscuro y lluvioso. La revelación no estaba completa todavía, pero el primer secreto, el de la lealtad de un caballo y la última petición de una madre, ya estaba al descubierto. Y su peso era tan grande que había cambiado el aire de la hacienda La Esperanza para siempre. La respiración entrecortada de don Federico era el único sonido que rompía el silencio del patio. Todos lo miraban. El hombre de ciudad parecía haber encogido dentro de su traje caro. Se apoyaba contra el auto, blanco como el papel. Pero Javier no estaba terminado. Había abierto la compuerta y ahora el torrente de verdad no podía contenerse. Volvió su atención a su padre, que lo miraba con los ojos inundados de un dolor que ya no podía contener. Mamá le puso la mano en el hocico, continuó Javier, su voz recuperando ese tono claro y extrañamente adulto, y le habló. Relámpago lo recuerda todo, cada palabra, el sonido de su voz, que ya era muy débil, el tacto de sus dedos, que ya estaban fríos. Don Roberto dejó escapar un gemido, bajo, desgarrador. Se llevó una mano a la boca para sofocarlo. Le dijo. Javier hizo una pausa, cerró los ojos un segundo, como escuchando el eco de la memoria del caballo. Cuando habló de nuevo, no era su voz sola. Parecía que las palabras de dolores, guardadas durante 12 años en el corazón de un animal, salían por fin a la luz. Cuídalos, mi valiente, a mi Roberto, a mi Javier, no los dejes solos, guíalos cuando estén perdidos. Una oleada de emoción recorrió a los presentes. Varios vaqueros se quitaron el sombrero y se lo apretaron contra el pecho. La señora Lupe lloraba en silencio en la puerta de la cocina. Esas fueron sus últimas palabras, dijo Javier, y ahora sus propias lágrimas corrían libres. Después de eso, mamá cerró los ojos, y no los volvió a abrir. Don Roberto se derrumbó. No cayó de rodillas, pero su cuerpo perdió toda fuerza. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en sus muslos, como si le costara trabajo respirar. Su espalda ancha se sacudía con sollozos silenciosos, profundos, que parecían salirle desde las entrañas. Era el llanto de un hombre que no había llorado en 12 años. Javier sintió un impulso de correr hacia él, de abrazarlo, pero algo lo detuvo. Sabía que aún no había terminado. La historia tenía una consecuencia. Miró a Relámpago, que había salido lentamente del establo y ahora estaba en el umbral, bañado por la luz de la tarde. El caballo ya no tenía la cabeza gacha, la tenía erguida. Sus ojos negros miraban a don Roberto con una tristeza serena, infinita. Y Relámpago obedeció, dijo Javier, su voz cargada de un asombro reverencial. Él entendió. Desde ese día, todo cambió para él. Ya no era el caballo joven que quería correr. Se volvió lento, callado, siempre cerca pero siempre apartado,
como un guardián. Carlos, el chivo, habló por primera vez. Su voz era ronca, cargada de una emoción que nunca antes había mostrado. La señora Dolores siempre dijo que ese animal tenía un alma vieja, que entendía más de lo que creíamos. Yo nunca le hice mucho caso. Pensé que eran ideas de mujer. No eran ideas, dijo Javier mirando al capataz. Era la verdad. Relámpago cargó con la promesa, cargó con el dolor de esa noche, con el dolor de papá, con el mío, aunque yo era un bebé. Él lo absorbió todo. Por eso caminaba así, por eso comía poco, por eso se quedaba en ese rincón. No era porque fuera viejo o débil, era porque estaba de guardia, cumpliendo una orden. Don Roberto se enderezó con dificultad, se secó la cara con el dorso de la mano, sin vergüenza. Sus ojos, rojos e hinchados, miraron a Relámpago. De verdad lo miraron, quizás por primera vez en muchos años. No vio a un caballo viejo y feo, vio al testigo de su mayor tragedia, vio al mensajero que había salvado su vida, vio al último ser vivo que había recibido una orden de amor de su esposa. «Perdóname», le dijo don Roberto al caballo, y su voz era apenas un susurro ronco, pero en el silencio absoluto del patio, todos lo oyeron. «Perdóname por no haber visto». Relámpago resopló suavemente, dio un paso vacilante hacia adelante, saliendo completamente a la luz. Sus patas largas y delgadas parecían más firmes. Bajó la cabeza y la alzó de nuevo, en un gesto que podía ser un saludo, un reconocimiento. Fue entonces cuando la atención se volvió, casi al unísono, hacia don Federico. El hombre no se había recuperado. Al contrario, las palabras de Javier, la imagen de la promesa, la revelación del papel de Relámpago, parecían haberlo golpeado con una fuerza física. Se despegó del auto y dio 2 pasos vacilantes hacia el centro del patio. Su rostro era una máscara de agonía. La mujer, tartamudeó don Federico, mirando a don Roberto con ojos desesperados. Su esposa, Dolores, estaba ya enferma esa noche. Don Roberto lo miró. La rabia había desaparecido, solo quedaba una pena inmensa y un cansancio de 12 años. Sí, respondió, con una simpleza devastadora. Muy enferma. Los doctores de Atlixco no sabían qué era, solo decían que se le iban las fuerzas. Yo fui esa noche a buscar a un médico de Puebla, pero no llegué a tiempo, por el choque. Don Federico sacudió la cabeza, como si intentara alejar una mosca invisible. Su respiración se volvió aún más jadeante. Yo no lo sabía, masculló, más para sí mismo que para los demás. Solo vi el coche volcado, vi que alguien se movía dentro. Tuve miedo, tenía prisa. La lluvia, no se veía nada. Me asusté y me fui. La confesión, saliendo de los labios del hombre arrogante que minutos antes escupía en el suelo por desprecio, cayó como una losa sobre el patio. Sus asociados se miraron entre sí, horrorizados. Uno de ellos apartó la mirada, avergonzado. «Usted», dijo don Roberto, y era como si por fin estuviera viendo a don Federico por primera vez. «Fue usted». No era una pregunta, era una afirmación plana, cargada del peso de 12 años de dolor solitario. Don Federico asintió. No podía hacer otra cosa. Las lágrimas feas y sinceras empezaron a surcar su rostro cuidadosamente afeitado. «Sí», logró decir. «Sí, fui yo. Yo manejaba el otro coche. Iba a una reunión importante en Puebla. Llovía mucho. Iba rápido, demasiado rápido. En la curva, no pude frenar. Chocamos, su coche se salió. El mío solo se abolló un poco. Me bajé. Escuché un gemido desde abajo. Pero tenía miedo. Miedo de la policía, de los problemas, de... Su voz se quebró. De que mi socio, que era quien me esperaba, se enfadara por la demora. Así de estúpido, así de cobarde. Arranqué y me fui y lo dejé ahí. Calló. El peso de su silencio era más elocuente que cualquier grito. Javier observaba la escena. Sentía el remordimiento de don Federico como un olor agrio y fuerte en el aire. Pero también sentía algo más, viniendo del caballo. Una sensación de alivio, no de alegría, sino de alivio, como si una verdad largamente guardada, por fin, hubiera salido a la luz. Don Roberto no se abalanzó sobre él, no lo golpeó, se limitó a respirar hondo, mirando al hombre que había huido y lo había condenado a una vida de soledad y pena. Durante 12 años, dijo don Roberto con una voz extrañamente calmada, he culpado a la lluvia, al camino, al destino, a Dios.
A mí mismo por haber salido esa noche. He cargado con esa culpa todos los días, en cada rincón de esta hacienda que ella tanto amó. Hizo una pausa. Su mirada pasó de don Federico a Javier y luego a Relámpago. Pero la culpa no era solo mía, y el dolor no era solo mío para cargar. El sol comenzaba a inclinarse, alargando las sombras de los eucaliptos sobre el patio de tierra, la hacienda. La esperanza había sido testigo de muchas cosas, pero nunca de una verdad tan cruda, tan desnuda, saliendo a la luz de una tarde cualquiera. Don Federico no podía apartar su mirada del suelo. Sus lágrimas habían trazado líneas oscuras en el polvo fino que se había adherido a sus zapatos brillantes. La confesión lo había vaciado, pero para Javier, el aire aún vibraba con una verdad más profunda, una que no había salido por completo. «Papá», dijo Javier, y su voz sonó extrañamente calmada en medio de la tensión. Don Roberto desvió su mirada de don Federico. Sus ojos, todavía rojos, se posaron en su hijo. Había gratitud en ellos, pero también una pregunta enorme, sin forma. «¿Sí, hijo? Todo lo que he contado, lo sé porque Relámpago me lo mostró». Un nuevo silencio, diferente, cayó sobre el grupo. Antes era el silencio del shock. Ahora era el silencio de la confusión. Carlos frunció el ceño. «¿Cómo puede un caballo mostrar algo, muchacho?» Javier respiró hondo. Este era su secreto, el verdadero secreto, el que había guardado desde que tenía uso de razón. «No lo sé cómo, señor Carlos, solo sé qué pasa, desde que soy pequeño, con los animales, con los pájaros, con los perros, con él», señaló a Relámpago. «Cuando los toco, o a veces solo cuando estoy muy cerca, siento lo que ellos sienten, y a veces veo lo que ellos recuerdan, como imágenes, como sensaciones». Don Roberto parpadeó, lentamente, como si su mente, ya sobrecargada, luchara por procesar algo nuevo. «¿Qué estás diciendo, Javier?» «Que puedo entenderlos, papá, a Relámpago más que a nadie, porque él guarda mucho. Desde la noche de la tormenta, cada vez que me acercaba a él, sentía frío, sentía tristeza, y escuchaba el sonido de la lluvia. Por años no sabía qué era. Creía que todos los niños sentían lo mismo, hasta que un día, en la escuela, hablé del miedo del perro del maestro, y todos me miraron raro». Javier se frotó los brazos, como si tuviera frío. «Después, dejé de hablar de eso, pero con Relámpago no podía evitarlo. Era como una radio que no se puede apagar. Su dolor es muy fuerte. Y hoy, cuando esos hombres se rieron de él, miró a los asociados de don Federico, que bajaron la vista. Y cuando tú, papá, gritaste y él te escupió». Su voz tembló al recordar la humillación. El dolor de Relámpago explotó, y con él todos los recuerdos, claros, como una película. Por eso supe del accidente, supe de mamá, supe de la promesa. La explicación, dada con la sencillez absoluta de un niño que habla de algo natural, dejó a todos mudos. No era magia, no era brujería, era, según Javier, solo una forma de ser. Don Roberto se acercó a su hijo, lo miró de arriba abajo como si lo viera por primera vez. «Los ojos de tu madre», murmuró. «Ella también. Ella siempre decía que los animales le hablaban, que entendía sus miradas. Yo pensaba que era poesía, que era una forma de hablar». «No era una forma de hablar», dijo Javier negando con la cabeza. «Ella lo sentía, yo lo heredé, y por eso también sé lo que viene ahora». Todos contuvieron la respiración. ¿Qué más podía haber? Javier giró lentamente hacia don Federico. El hombre alzó la vista, presintiendo lo que venía. Había miedo en sus ojos, un miedo primitivo. «Relámpago no solo recuerda la promesa a mamá», dijo Javier, clavando su mirada en don Federico. «Recuerda todo de esa noche, cada detalle, el color del coche que se fue, el sonido del motor acelerando en la lluvia, y recuerda la cara del hombre que bajó un momento del otro coche». Don Federico dejó escapar un grito ahogado, dio un paso atrás, tropezando. Sus asociados lo sujetaron por los brazos. «El hombre bajó», continuó Javier, avanzando un paso, «solo por un momento. Bajó la ventanilla, miró hacia el barranco. La lluvia le daba en la cara. Los faros de su coche iluminaban la cortina de agua, y en esa luz, Relámpago, desde la loma, vio su rostro. Lo vio claro, lo grabó en su memoria para siempre. «No», suplicó don Federico, pero la palabra no tenía fuerza. Durante 12 años, ese rostro ha estado en la cabeza de Relámpago, un fantasma que él no entendía, pero que no podía olvidar, un rostro de miedo y de culpa.
Javier hizo una pausa dramática. Luego extendió su brazo, su dedo índice apuntando directamente al corazón de don Federico. «Y ese rostro es el suyo, don Federico». El dedo de Javier era como una lanza. La acusación, silenciosa y simple, resonó con más fuerza que cualquier grito. Don Federico se desmoronó. Sus rodillas cedieron. Sus asociados intentaron sostenerlo, pero él se deslizó al suelo, arrodillándose en el polvo del patio de la Hacienda La Esperanza. Ya no lloraba, gemía, un sonido bajo y animal de pura angustia. «Era yo», gritó, enterrando su rostro en sus manos. «Dios mío, era yo, lo vi el coche volcado y me fui. Era un cobarde». Sus hombres lo rodeaban, incómodos, avergonzados, sin saber qué hacer. Uno de ellos intentó ayudarlo a levantarse. «Don Federico, por favor, déjenme», aulló el hombre sacudiéndolos. «Déjenme, tienen razón, el caballo. Ese caballo me ha estado mirando todos estos años, en mi cabeza, en mis sueños». Don Roberto observaba la escena. Toda la rabia, todo el resentimiento que había acumulado durante 12 años parecía evaporarse al ver al hombre deshecho a sus pies. No quedaba espacio para más furia, solo quedaba una lástima inmensa y agotadora. Javier bajó el brazo. Su trabajo estaba hecho. La verdad, toda la verdad, estaba ahora al aire libre, expuesta bajo el sol de la tarde. Miró a Relámpago. El caballo había dado unos pasos más, alejándose completamente de la sombra del establo. Parecía mayor, más cansado que nunca, pero en sus ojos negros había un nuevo brillo, una paz antigua, como si al fin, después de una larga y pesada guardia, alguien hubiera llegado para relevarlo. Carlos, el chivo, se acercó a Javier. Lo miró de una manera completamente nueva, ya no con frialdad o distancia, con un respeto casi temeroso. «Tu madre», dijo el capataz, su voz ronca por la emoción. Tenía ese mismo don. Ella lo llamaba el oído del corazón. Sabía cuando un potro iba a enfermar, cuando una vaca estaba inquieta. Yo nunca le creí del todo. Hasta ahora. Javier asintió. No dijo nada. Don Roberto se acercó finalmente a donde estaba don Federico, que seguía arrodillado, sollozando. Se detuvo frente a él, no extendió la mano, solo lo miró desde arriba. «Levántese», dijo don Roberto. Su voz no era amable, pero tampoco era cruel, era plana, cansada. Don Federico alzó la vista, su rostro estaba descompuesto, su traje impecable manchado de tierra y lágrimas. «No merezco levantarme», balbuceó. «No merezco nada». «Levántese», repitió don Roberto, con más firmeza. «No quiero su humillación. Ya hemos tenido bastante de eso hoy». Temblando, ayudado por sus mortificados asociados, don Federico se puso de pie. Se tambaleó. No podía sostener la mirada de don Roberto. «¿Qué quiere que haga?», preguntó, en un susurro. Don Roberto miró más allá de él, hacia los campos, hacia la casa, hacia el caballo viejo que ahora observaba todo con serenidad. «Eso», dijo, «es algo que tendrá que decidir usted solo. La verdad ya está dicha, el daño está hecho, lo que viene después, eso ya no depende solo de mí». Y por primera vez en 12 años, don Roberto no se sentía solo cargando el peso de aquella noche. El peso, terrible y liberador, ahora lo compartían todos los presentes en el patio, y sobre todo, lo compartían dos hombres, uno que había perdido todo y otro que al fin había sido encontrado. Don Federico se mantenía en pie gracias a sus hombres, pero parecía un saco vacío. Su llanto había cesado, dejando solo un rostro hinchado y una mirada perdida, fija en don Roberto. El patio de la hacienda. La Esperanza seguía en un silencio tenso, roto solo por el leve resoplido de relámpago y el canto distante de un gallo. «No sé cómo vivir con esto», murmuró don Federico, y sus palabras no eran para nadie en particular, eran la voz de su conciencia, rota y expuesta. 12 años pensando que era solo un accidente de tráfico, que el otro conductor seguro estaba bien. Me mentía a mí mismo. Pero en las noches de lluvia, volvía a verlo, el faro roto parpadeando en el barranco. Don Roberto no decía nada, observaba. Los puños que antes estaban cerrados con rabia ahora colgaban abiertos a sus lados. Javier se había acercado a él, y sin pensarlo, buscó la mano de su padre. Don Roberto la tomó. Fue un gesto instintivo, pequeño, pero para Javier fue como agarrarse a un ancla en medio de un mar embravecido. «Yo no vine aquí hoy para burlarme», continuó don Federico, sacudiendo la cabeza con lentitud. «Vine a comprar caballos, a invertir, a olvidar mis negocios en la ciudad por un rato. Cuando vi este lugar,
Cuando vi ese caballo viejo, algo se revolvió dentro de mí, algo viejo y feo, y en vez de escucharlo, le hice caso a mi orgullo. Lo humillé a usted, me burlé de lo único que, ahora entiendo, es puro en este mundo. Uno de sus asociados, un hombre más joven con el rostro pálido, se atrevió a hablar. Don Federico, deberíamos irnos, esto es demasiado. ¡Cállate!, espetó don Federico con un destello de su antigua autoridad, pero inmediatamente su voz se quebró. No tienes idea de lo que es esto. Se liberó de los brazos de sus hombres. Con movimientos torpes, como si cada articulación le pesara, se arrodilló de nuevo, pero esta vez no cayó. Se arrodilló deliberadamente frente a don Roberto. El polvo del patio manchó los costosos pantalones de su traje beige. Don Roberto Mendoza, dijo, y alzó la vista. Sus ojos suplicaban. No le pido que me perdone. Sé que eso es imposible. Le pido que me permita hacer algo, lo que sea. Dinero para la hacienda, lo que usted necesite. Don Roberto miró al hombre arrodillado. Luego su mirada viajó por el patio. Vio a sus vaqueros, a Carlos, a la señora Lupe llorando en la puerta. Vio a Javier, a su lado, sosteniendo su mano con una fuerza sorprendente. Vio a Relámpago, quieto y sereno, como si una enorme carga se hubiera alzado de sus lomos. No quiero su dinero, dijo don Roberto, y su voz era firme, pero no dura. Tiene que aceptar algo, imploró don Federico, sus manos extendidas en un gesto de desesperación. No puedo irme así, me volveré loco. El dinero no arregla el pasado, respondió don Roberto. Hizo una pausa. Respiró hondo. Parecía estar buscando las palabras dentro de un pozo muy profundo. Mi esposa, Dolores. Ella era del pueblo de Atlixco. Le gustaba ayudar. Decía que la gente del campo merecía más. Un lugar mejor para cuando se enfermaban. Don Federico escuchaba, sin comprender al principio. El pequeño centro de salud de Atlixco tiene 4 camas, continuó don Roberto, y un doctor que viene 2 veces por semana. Cuando Dolores se puso mala, no había lugar para ella allí. Tuvimos que llevarla a Puebla. El viaje la debilitó más. La comprensión comenzó a iluminar los ojos de don Federico, mezclada con un atisbo de esperanza. ¿Usted quiere un hospital? No un hospital grande, aclaró don Roberto rápidamente. Un lugar digno, con un médico de verdad, donde la gente no tenga que elegir entre morirse en casa o morirse en el camino. Don Federico se puso de pie de un salto. La energía regresó a su cuerpo, pero era una energía diferente. No era la del hombre arrogante, era la de un hombre que veía una única tabla de salvación. «Lo haré», exclamó, su voz cargada de una urgencia febril. «Lo construiré, un centro de salud, moderno, con todo lo necesario. Lo firmaré, lo financiaré, me encargaré de todo. Llevará su nombre, el nombre de Dolores». Don Roberto cerró los ojos. La oferta era enorme, demasiado grande. Sentía la mano de Javier apretando la suya. Abrió los ojos y miró a su hijo. «¿Qué piensas, Javier?» Javier se sorprendió. Su padre nunca le había preguntado su opinión sobre algo así. Miró a don Federico. El hombre parecía sincero, desesperadamente sincero. Luego Javier sintió una leve vibración, una sensación que venía de Relámpago. No era tristeza, era aprobación, una calma profunda. Sí puede ayudar a que otra familia no sufra lo que nosotros sufrimos, dijo Javier con cuidado. Entonces creo que mamá estaría contenta. Esa frase fue la que decidió todo. Don Roberto asintió lentamente. De acuerdo, haga su centro de salud, pero no para limpiar su conciencia. Hágalo para ella, para Dolores, y hágalo bien. Lo juro, prometió don Federico, y por primera vez desde que llegó, sus ojos tuvieron un brillo que no era de arrogancia ni de burla, era de un propósito. Lo juro por mi honor, lo que me queda de él. No compraré ningún caballo hoy, no merezco llevar nada bueno de este lugar. Se volvió hacia sus asociados. Vamos, tenemos que ir a Atlixco ahora mismo. Tengo que hablar con el presidente municipal, con los arquitectos. Sus hombres, aún aturdidos, asintieron. Se dirigieron a los automóviles. Don Federico dio un último vistazo al patio. Sus ojos se encontraron con los de Relámpago. El caballo lo miraba con una quietud absoluta. Don Federico inclinó la cabeza levemente, en un gesto de respeto.
casi de gratitud. Luego, entró en su coche. Los motores arrancaron con un zumbido suave. Los 3 automóviles dieron la vuelta lentamente y se alejaron por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que el viento de la tarde se llevó rápidamente. Y entonces, la hacienda La Esperanza volvió a sumirse en el silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado de algo nuevo. De algo quebrado, sí, pero también de algo sanado, aunque fuera solo un poco. Don Roberto soltó la mano de Javier, pero no se alejó. Puso su brazo grande y pesado sobre los hombros del muchacho, atrayéndolo hacia sí. Fue un gesto torpe, incómodo, pero Javier se dejó abrazar, enterrando la cara en la camisa de su padre. Sintió el olor a tierra, a sudor y a la colonia barata que don Roberto siempre usaba. Era el olor de su papá. «Lo siento, hijo», murmuró don Roberto, su boca contra el cabello de Javier. «Lo siento por todo, por no haber visto, por no haber escuchado». «Yo también lo siento, papá», susurró Javier, y sus palabras se perdieron en la tela de la camisa. «Por no haber tenido el valor de decírtelo antes». Carlos, el chivo, se acercó. Se detuvo a una distancia respetuosa, se quitó el sombrero. «Patrón, Javier, si necesitan algo». Don Roberto alzó la vista. Sus ojos encontraron los del capataz. Había entendido, en la mirada de Carlos durante la confesión, que ese hombre también había cargado con su propio dolor y su propia culpa todo ese tiempo. «Gracias, Carlos», dijo don Roberto, y el simple agradecimiento pareció significar más de lo que las palabras decían. Carlos asintió, con un gruñido. Volvió a ponerse el sombrero y se dirigió a los otros vaqueros, dispersándolos con gestos silenciosos. La vida en la hacienda, interrumpida por el drama, necesitaba volver a su cauce. Don Roberto y Javier se quedaron solos en el centro del patio. El sol de la tarde los bañaba en una luz dorada y cálida. Entonces, don Roberto miró hacia Relámpago. El caballo seguía allí, pero ya no en el umbral del establo. Se había acercado unos pasos más, deteniéndose bajo la sombra del gran árbol de pirul que crecía cerca de la casa. Era el árbol donde a Dolores le gustaba sentarse a leer por las tardes. Sin decir una palabra, don Roberto, con el brazo aún sobre los hombros de Javier, caminó hacia allí. Se detuvieron frente a Relámpago. Don Roberto extendió su mano libre, la acercó al hocico del caballo. Sus dedos, grandes y callosos, temblaban ligeramente. Relámpago no se movió, permitió que la mano lo tocara, dejó que los dedos de don Roberto acariciaran su piel áspera, recorrieran el puente de su nariz, se detuvieran junto a su oreja caída. «Gracias», le dijo don Roberto al caballo, y su voz era un hilo de sonido. «Por salvar mi vida, por cuidar de mi hijo, por guardar sus palabras todo este tiempo». Relámpago resopló, una exhalación cálida que bañó la mano de don Roberto. Luego, bajó la cabeza y la frotó suavemente contra el brazo del hombre. Una vez, antes de dar un paso atrás y echarse lentamente en la tierra fresca, bajo la sombra del pirul. Cerró los ojos. Parecía, por primera vez en 12 años, simplemente un caballo viejo y cansado que podía descansar. Javier sintió que su padre respiraba hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante una eternidad. El brazo sobre sus hombros se ajustó, un poco más seguro, un poco más presente. No se decía nada más, no hacía falta. El perdón, para don Roberto, no era algo que se declaraba con palabras grandiosas, era algo que se hacía. Un brazo sobre los hombros de un hijo, una mano acariciando el hocico de un caballo leal. Y la promesa silenciosa de empezar de nuevo, desde las ruinas de la verdad. Los días siguientes en la hacienda La Esperanza tuvieron un sabor diferente. No era que el trabajo hubiera cambiado. El sol salía a la misma hora, los gallos cantaban, los vaqueros salían a los campos, pero el aire que se respiraba era más ligero, como si una ventana que había estado cerrada durante 12 años se hubiera abierto por fin, dejando entrar una brisa fresca. 3 mañanas después de la partida de don Federico, Javier bajó a desayunar y encontró a su padre ya sentado a la cabeza de la mesa. No estaba revisando papeles, no miraba por la ventana con la mente en otra parte. Estaba sentado, con una taza de café entre las manos, esperando. «Buenos días», dijo don Roberto. «Buenos días, papá», respondió Javier, un poco sorprendido. La señora Lupe sirvió los huevos con chorizo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio que esperaba ser llenado. «Pensé», comenzó don Roberto, mirando su plato, «que hoy podríamos revisar los comederos del Potrero Norte. Algunos están rotos. Necesitan repararse antes de la temporada de lluvias». Javier asintió, con la boca llena. «Sí, señor. El otro día vi que uno se balancea mucho».
Tú puedes ayudarme a sostener las tablas mientras yo clavo, propuso don Roberto, y era una propuesta, no una orden. Claro, dijo Javier, y una pequeña sonrisa se asomó a sus labios. Después del desayuno, salieron juntos. Don Roberto cargaba una caja de herramientas de madera. Javier llevaba un rollo de alambre nuevo. Caminaron uno al lado del otro. Después del desayuno, salieron juntos. Don Roberto cargaba una caja de herramientas de madera. Javier llevaba un rollo de alambre nuevo. Caminaron uno al lado del otro por el sendero que llevaba a los potreros más alejados. Era la primera vez que iban a trabajar juntos, solo ellos, sin la supervisión de Carlos. Mientras don Roberto medía y cortaba las maderas viejas, Javier sujetaba las nuevas en su lugar. El martillo golpeaba los clavos con un sonido seco y claro que se perdía en la inmensidad de los campos. «Javier», dijo don Roberto en un momento, sosteniendo un clavo entre los dientes. «Eso que dijiste, de entender a los animales, ¿cómo es?» Javier, que estaba agachado, alzó la vista. Su padre no lo miraba, concentraba toda su atención en clavar una tabla derecha, pero la pregunta estaba allí, flotando en el aire entre ellos. «No es como escuchar palabras», explicó Javier, buscando la manera de decirlo. «Es como sentir el clima. Un día sientes que va a llover, ¿verdad? No ves las nubes todavía, pero lo sientes en el aire. Así es, con ellos siento si tienen miedo, o dolor, o tristeza». Con Relámpago, era muy fuerte. Era como una casa donde todas las ventanas están cerradas y adentro hay una pena muy grande. Don Roberto hundió el clavo hasta el fondo. «¿Verdad?», preguntó Javier, interesado. «Sí, a mí me parecía extraño. Yo era un hombre de tierra, de cosas que se pueden ver y tocar. No entendía eso». Hizo una pausa, apoyándose en el martillo. «Tal vez por eso nunca te pregunté. Tal vez pensé que era una tontería, y me equivoqué». Javier no supo qué decir. «Me equivoqué» eran dos palabras que nunca había oído salir de la boca de su padre. «No es una tontería», logró decir al fin. «Es solo una forma diferente de ver». Don Roberto asintió de nuevo. Luego, señaló con la cabeza hacia la hacienda, hacia donde estaba el gran árbol de pirul. «¿Él está más tranquilo ahora?». Javier sonrió. Era una sonrisa verdadera, que le llegaba a los ojos. «Sí, mucho. Es como si hubiera soltado un peso muy grande. Ahora solo está cansado. Cansado de verdad, no triste». Terminaron de reparar los comederos en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de entendimiento. Al mediodía, regresaron a la casa para almorzar. En el camino se toparon con Carlos, el chivo, que venía del establo nuevo. «Patrón Javier», saludó Carlos con un gesto de la cabeza. Se quedó parado, como si dudara. «Tengo que hablar con ustedes». Don Roberto se detuvo. «Dime, Carlos». Carlos miró a Javier. Luego bajó la vista a sus propias botas cubiertas de estiércol seco. «Lo que pasó el otro día, lo que dijiste, muchacho, sobre tu madre, sobre Relámpago». Tragó saliva. Yo fui injusto contigo. Durante mucho tiempo, te traté con frialdad. Pensé que eras solo la sombra de tu padre, terco y callado». Javier escuchaba, sorprendido. Nunca había oído al capataz hablar tanto ni con tanta emoción. «Pero tienes el don de ella», continuó Carlos alzando la vista. Sus ojos grises estaban húmedos. «Tienes sus ojos y su forma de ver lo que los demás no ven. Y yo, como un tonto, me negué a verlo. Por eso te pido disculpas, Javier». Las palabras flotaron en el aire caliente del sendero. Javier miró a su padre, que permanecía impasible, dejando que el momento fuera suyo. No hay problema, señor Carlos», dijo Javier, sintiendo un nudo en la garganta. Yo también pensaba que usted no me quería». «No se trataba de querer o no querer», dijo Carlos, sacudiendo la cabeza. «Se trataba de ver un fantasma donde solo había un muchacho. Ya no. A partir de hoy, si necesitas aprender algo de los caballos o de la tierra, me preguntas. Yo te enseño». «Gracias», murmuró Javier. Carlos asintió, se ajustó el sombrero y se alejó con su paso rápido y decidido, pero su espalda parecía un poco menos rígida. Esa tarde, llegó un sobre grueso y elegante, entregado por un mensajero en motocicleta desde Atlixco. Don Roberto lo abrió en la mesa de la cocina, con Javier a su lado. Dentro había planos arquitectónicos y una carta. Don Roberto leyó en voz baja, sus labios moviéndose sigilosamente. Luego alzó la vista. «Es de don Federico», dijo. «Ya tuvo una reunión con el presidente municipal y con los médicos del pueblo.
Tienen un terreno. Los planos son para un centro de salud pequeño, pero completo. Consultorios, una sala para emergencias, 4 habitaciones. Quieren llamarlo Centro de Salud Dolores Mendoza. Piden nuestra aprobación. Le pasó la carta a Javier. La letra de don Federico era pulcra, pero las palabras eran sencillas, humildes. Hablaba de expiación, pero también de un deseo genuino de hacer el bien. Adjuntaba una fotografía del terreno, un solar vacío y soleado en las afueras de Atlixco. ¿Qué piensas?, preguntó don Roberto. Javier observó los planos, vio los dibujos de las ventanas, las camas, la pequeña farmacia. Creo que a mamá le gustaría, dijo finalmente. Le gustaba ayudar a la gente del pueblo. Entonces les diremos que sí, concluyó don Roberto. Tomó un lápiz y con una caligrafía lenta y cuidadosa, escribió, de acuerdo, al final de la carta. Firma, Roberto Mendoza. Al día siguiente, el cambio más visible ocurrió cerca de la casa. Don Roberto, con la ayuda de 2 vaqueros, construyó un pequeño refugio abierto junto al gran árbol de pirul. No era un establo, era solo un techo de lámina sobre 4 postes, con un piso de paja limpia y un bebedero de agua fresca. Aquí, dijo don Roberto a Javier, cuando terminaron, este será el lugar de Relámpago, donde pueda estar cerca, a la sombra, sin estar encerrado. Esa misma tarde, sin que nadie lo guiara, Relámpago dejó el rincón oscuro del establo viejo, caminó con su paso lento y pensativo por el patio, pasando frente a los potros jóvenes que lo observaban desde el corral nuevo. No les prestó atención, se dirigió directamente al nuevo refugio, bajo el árbol. Olfateó la paja fresca, dio una vuelta lenta y luego se echó, con un suspiro profundo que parecía venir de sus huesos más antiguos. Desde la puerta de la cocina, Javier y su padre lo observaban. Parece que le gusta, dijo Javier. Es el lugar de Dolores, respondió don Roberto, su voz suave. Él lo sabe. Y así, poco a poco, la vida en la hacienda La Esperanza se fue reorganizando alrededor de una nueva verdad, una nueva paz. No era perfecta. El dolor por Dolores no desaparecería nunca, pero ya no era un secreto que los ahogaba. Era un recuerdo que compartían, una historia que los unía, y en el centro de esa historia, bajo la sombra de un árbol, un caballo viejo por fin podía descansar, sabiendo que su larga guardia había terminado. La tarde en la hacienda. La Esperanza era tranquila. No era el silencio pesado de antes, lleno de cosas no dichas. Era una quietud satisfecha, como la de la tierra después de un buen riego. Bajo el gran árbol de pirul, Relámpago dormitaba. Su costillar subía y bajaba con un ritmo lento y profundo. Ya no estaba en un rincón polvoriento. Estaba en un lugar de honor, a la vista de todos. Javier salió de la casa principal. En lugar de dirigirse directamente al refugio del caballo, se detuvo en el corral nuevo. Los 3 potros negros, los hijos de Tempestad, se acercaron a la cerca. Uno de ellos, el más grande, extendió el cuello hacia Javier. El muchacho no tocó la cerca, solo se quedó parado, observando. Sintió la energía nerviosa de los jóvenes animales, sus ganas de correr, su curiosidad, pero no había urgencia por tocarlos. Ya no sentía que tenía que esconder lo que sentía, simplemente lo aceptaba. «Te están pidiendo que los montes», dijo una voz a su espalda. Javier se volvió. Era su padre. Don Roberto llevaba su sombrero de trabajo y una camisa sencilla. En sus manos tenía 2 manzanas rojas. «No creo que estén listos para mí», respondió Javier con una sonrisa tímida. «Tú sí estás listo para ellos», dijo don Roberto. Le dio una manzana a su hijo. «Vamos, llévale la otra a tu amigo». Caminaron juntos hacia el árbol de pirul. Sus pasos estaban sincronizados, sin prisa. Algunos vaqueros que pasaban por el patio los saludaron con un gesto de la cabeza. El saludo era para los 2. Relámpago abrió un ojo al escucharlos acercarse. Se incorporó perezosamente, con la elegancia cansada de los muy viejos. Javier le ofreció la manzana en la palma de su mano, plana. El caballo la olió, luego la tomó con sus labios suaves, masticando con lentitud. Don Roberto observaba. «Carlos dice que está comiendo mejor», comentó don Roberto. «Sí», asintió Javier, acariciando el cuello de Relámpago. «Ya no deja el heno. La señora Lupe le trae zanahorias a veces, se las come todas». Don Roberto se agachó, poniéndose a la altura del caballo. No tenía miedo de estar tan cerca ahora. «Todavía se le ven las costillas». «Sí», dijo Javier. «Pero ya no es por tristeza, es por los años, es diferente». Su padre asintió. Parecía entender la diferencia. Se quedó un momento en cuclillas, mirando a Relámpago a los ojos. El caballo lo sostuvo la mirada, tranquilo. «Gracias», le dijo don Roberto al animal.
por segunda vez, pero esta vez las palabras sonaron a despedida, a reconocimiento de una deuda saldada. Se puso de pie y se sentó en un banco de madera rústico que había colocado bajo el árbol, frente al refugio. Javier se sentó a su lado. No hablaron. Miraban los campos que se extendían ante ellos, dorados por el sol de la tarde. Se oía el sonido lejano de las ovejas, el canto de un pájaro carpintero en un poste. «El mensajero vino hoy», dijo don Roberto al cabo de un rato. «De Atlixco. Trajo más papeles del centro de salud. Ya empezaron a cavar los cimientos». «¿En serio?», preguntó Javier, animándose. «Sí. Don Federico está cumpliendo. Va él mismo a supervisar casi todos los días. El presidente municipal dice que parece otro hombre, que ya no habla solo de negocios, habla de hacer las cosas bien». Javier asintió. No sentía alegría por don Federico, pero sentía que las cosas estaban como debían estar. «Me alegro». «Yo también», dijo don Roberto. Hizo una pausa. «Tu madre, ella hubiera estado en el centro de todo, llevando comida a los obreros, preguntando por los planos. Así era ella». «La señora Lupe me contó», dijo Javier. «Dice que mamá organizó una colecta para comprar medicinas para el viejo doctor, cuando el pueblo no tenía dinero». «Así era», confirmó don Roberto. Su voz era suave, nostálgica, pero no dolorosa. «Por eso este lugar, este centro, es bueno. Es como si un pedazo de ella volviera al pueblo, para ayudar». Callaron de nuevo. Relámpago se había echado otra vez, cerrando los ojos. Un potrillo curioso, uno de los más jóvenes del corral nuevo, se había escapado del grupo y se acercaba trotando, vacilante, hacia el árbol. Se detuvo a unos metros, mirando al caballo viejo. Relámpago abrió un ojo, miró al potrillo, no se movió, no mostró molestia. El potrillo, animado, dio unos pasos más y luego, de repente, se giró y salió corriendo de vuelta hacia su madre, alegre y sin preocupaciones. Javier sonrió. Antes los otros caballos no se le acercaban, ahora parece que lo respetan. «No es respeto lo que tienen», dijo don Roberto observando la escena. «Es reconocimiento. Algo en ellos sabe que él es diferente». Esa frase quedó flotando en el aire tibio. «Diferente», Javier la recogió. «Como yo», dijo, sin mirar a su padre. Don Roberto giró la cabeza para mirarlo. «Sí, como tú, y como tu madre». Puso una mano grande y pesada sobre la rodilla de Javier. «Y ya no es algo que haya que esconder. Es algo que hay que cuidar, como se cuida una semilla buena». Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran de un alivio tan grande que casi lo mareaba. Asintió, sin confiar en su voz. «Carlos me preguntó si querías empezar a aprender a domar potros con él», dijo don Roberto, cambiando de tema con su torpeza habitual, pero con una intención clara. «Dijo que con tu forma de entenderlos podría ser muy bueno». «¿En serio?», preguntó Javier, sorprendido y emocionado. «Claro. La hacienda necesitará un buen hombre de caballos cuando yo ya no pueda». Don Roberto dijo esto mirando al frente, como si hablara del clima, pero Javier entendió el significado profundo. Era una invitación al futuro, una promesa de continuidad. «Me gustaría aprender», afirmó Javier. «Bueno, entonces, mañana temprano te presentas con él». Don Roberto dio una palmadita en la rodilla de su hijo y se puso de pie. «Ahora ven. Ayúdame a revisar las cifras de la última venta de maíz. Necesito que alguien con buena vista me lea los números pequeños. Mis ojos ya no son lo que eran». Javier se levantó. Era una excusa tonta y ambos lo sabían. Don Roberto podía ver perfectamente bien, pero era una forma de decir «quédate conmigo», de incluir a Javier en su mundo, de una manera práctica y tangible. Antes de seguir a su padre, Javier se acercó una última vez a Relámpago. Se inclinó y le susurró al oído, muy bajo: «Descansa, amigo, ya está todo bien». Relámpago resopló suavemente, en sueños. Javier sintió, como un eco lejano y dulce, una sensación de calor, como el sol en un día perfecto, como el abrazo de una madre que nunca conoció, pero cuyo amor, a través de un caballo fiel, siempre lo había protegido. Se dio la vuelta y caminó junto a su padre hacia la casa. El sol, grande y naranja, comenzaba a tocar el borde de las montañas en el horizonte. Las sombras del árbol de pirul y del caballo que dormía bajo él se alargaron, fundiéndose con la penumbra que avanzaba por los campos. En la puerta de la casa, Javier se detuvo un momento y miró hacia atrás.
Vio la hacienda completa, los establos, los corrales, los campos, los hombres que volvían cansados pero satisfechos del trabajo. Vio el refugio bajo el árbol, vio a su padre esperándolo en el umbral, con la puerta abierta. La hacienda. La esperanza ya no era solo un lugar de tierra y animales y recuerdos tristes. Se había convertido en un hogar. Un hogar donde los secretos ya no pesaban, donde las lágrimas podían secarse al sol, y donde el valor de un ser vivo no se medía por su fuerza o su velocidad, sino por el tamaño del amor que guardaba en su corazón. Javier entró en la casa, don Roberto cerró la puerta suavemente, dejando fuera el crepúsculo. Adentro, una lámpara ya estaba encendida, y el olor a la cena los recibía. No hacía falta decir nada más. La esperanza, la verdadera, por fin había echado raíces.